Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Gastroperlas AMG. Hoy en el número 115 y quiero agradecer a todos los laboratorios por el apoyo para la educación médica continua. En esta ocasión, en especial a Laboratorios Carnot, que nos patrocina este episodio de podcast. Y hoy vamos a abordar un tema esencial en la práctica clínica, no solamente de los gastroenterólogos, sino también de varias especialidades. Y es sobre el papel que juegan los probióticos y posbióticos en la diarrea del adulto. Y para eso tenemos a dos expertos en el tema que nos van a ayudar a abordar este tema. Quiero presentar al doctor José María Remestroche. Él es médico especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Tiene un postdoctorado en motilidad digestiva y neurogastroenterología por la Universidad de Iowa. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores 3. Tiene múltiples publicaciones. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad y actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Y quiero presentar al doctor Eduardo Cerda Contreras. Él es médico especialista en medicina interna, gastroenterólogo y neurogastroenterólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Tiene un doctorado en ciencias y se desempeña actualmente en la práctica privada en Médica Sur y en el TEC de Monterrey. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora Carla. Al doctor José María también saludos y un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, para comenzar, sabemos que la diarrea es un síntoma bastante frecuente y puede estar relacionado con múltiples factores como infecciones, la dieta e incluso el uso de antibióticos. Con este contexto, se ha comenzado a estudiar a profundidad el juego que tienen los probióticos y los posbióticos en el manejo de la diarrea en el adulto. Y quiero comenzar con el doctor José María Remes, si nos puede ayudar con cuál es la evidencia que se tiene actualmente de la efectividad de los probióticos y los posbióticos en el manejo de la diarrea en los adultos. Gracias. Yo creo que la primera pregunta es muy importante. Creo que hay una gran cantidad de información y de disponibilidad de estos productos en el mercado para los pacientes. Y creo que la evidencia existe, pero no es igual para todos los productos. Y quisiera aclarar, por definición, recordar que probióticos es ese conjunto de microorganismos vivos que administrados en cantidades suficientes tienen un efecto positivo sobre la salud del hospedero. Prebiótico es el sustrato, es frecuentemente un carbohidrato que forma parte de un sustrato para que nuestra misma microbiota se recupere. Y posbiótico es un término un poquito más nuevo que es el utilizar microorganismos inanimados o no vivos o sus componentes, los péptidos que se extraen después de un proceso como la liofilización, y que esos péptidos tengan un efecto positivo en la salud del hospedero. Ya sea los probióticos, los prebióticos o los posbióticos, el mecanismo será que nuestra microbiota regrese a su entorno de normalidad y efectivamente la diarrea aguda quizás es el agente que con mayor frecuencia nos produce disbiosis. La evidencia es sólida, es importante y vamos a ir platicando un poco más adelante de en qué entornos
en qué contextos y sobre todo cuáles son esos probióticos, prebióticos y posbióticos que pueden tener un efecto positivo. ¿Y hay algún mecanismo específico por el cual los probióticos y los posbióticos puedan, por ejemplo, modular la microbiota y con esto mejore o reduzca las evacuaciones en la diarrea en el adulto? Pues, a ver, aquí participo yo. Se conocen varios mecanismos, se conocen mecanismos inmunomoduladores, donde hay estimulación del sistema inmune de diferentes vías. Se conoce un mecanismo antimicrobiano directo, incluso con virus, como puede ser rotavirus, con diferentes bacterias. Y aquí pues hay diferentes maneras de que se logra esto. Se compite por nutrientes, se compite por sitios de unión a la mucosa. Además tiene efecto antiinflamatorio directo, bien demostrado. Se ha visto que algunos probióticos disminuyen la cantidad de citocinas proinflamatorias y aumentan la cantidad de citocinas antiinflamatorias. Entonces, sí, ciertamente hay una serie de mecanismos que van a reducir la carga bacteriana, el proceso inflamatorio y por lo tanto pueden redundar en mejoría de los síntomas de un cuadro diarreico agudo. Gracias, doctor José María. Y nos hablaba que específicamente la evidencia es muy contundente en la diarrea aguda. Sin embargo, ¿hay algunas situaciones específicas de la diarrea en el adulto en el cual los probióticos o los posbióticos sean más efectivos? Por ejemplo, ya nos decía de la diarrea infecciosa, pero por ejemplo con el uso o asociado a algún fármaco o en el síndrome de intestino irritable. Pues aquí la respuesta es variada. Una de las cosas muy importantes es que estas situaciones en particular que voy a mencionar a continuación están basadas con evidencia para cada una de estas indicaciones y con diversas cepas. Hablamos mucho que en probióticos y en posbióticos el efecto sobre esta indicación en particular es cepa específico. Entonces, sí hay cepas que han demostrado que los probióticos son útiles en el tratamiento de la diarrea aguda en niños y en adultos, en la prevención de la diarrea aguda, en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos e incluso en la prevención de diarrea asociada a infección por clostridioides difíciles. Entonces, cuando uno busca esa evidencia, estas serían como las indicaciones. Mencionaste tú síndrome de intestino irritable con diarrea. Hay algunas cepas de probióticos y posbióticos que han mostrado esta evidencia útil. Los parámetros de decir un probiótico, un posbiótico es efectivo en el manejo de la diarrea aguda del adulto, por ejemplo. Hay estudios en infecciones virales, en infecciones bacterianas, que lo que demuestran, como mencionaba el doctor Cerda, es que disminuyen el número de evacuaciones o acortan la necesidad del uso de antibióticos o mejoran la recuperación de la vellosidad para que en un tiempo más corto el paciente pueda tolerar de nuevo a los carbohidratos. Podríamos hablar muchísimo de cuáles son las cepas. Esto que les estoy ahora contestando viene con base a las recomendaciones de pre y probióticos de la Organización Mundial de Gastroenterología, un documento actual al 2023, y donde se resume, ¿no?, que casi la mayor parte de estas cepas de pre y probióticos van a utilizar o lactobacillus con algunas especies particulares como fermentum del brequi o algunas bifidobacterias o bacillus en combinación o de forma aislada. A veces se combina incluso con un prebiótico, ¿no? Ok, continuando con esto que nos menciona, ¿hay algún factor clínico que nos pueda guiar en qué pacientes es necesario utilizar probióticos o posbióticos o incluso la combinación de ellos, doctor Remes? Pues un factor clínico como tal, yo creo que es más bien en este manejo inicial. Yo creo que lo que dice la evidencia, tanto en adultos como en niños, es que en el manejo inicial de esa diarrea que ocurre en las primeras 24, 48 horas sin datos de toxicidad sistémica, el número de evacuaciones, la deshidratación, son lo que nos van a llevar sin ninguna duda de primera instancia recomendar a un paciente que además del manejo sintomático
inicie con un tratamiento con un probiótico. Yo más bien pensaría en situaciones donde a lo mejor el probiótico o el posbiótico no sea suficiente, esa diarrea que dura más de 48, 72 horas con datos de toxicidad, fiebre, ocasiones con moco y con sangre, creo que necesitamos quizás un tratamiento diferente. Ahí el utilizar antibióticos, que es algo que cuidamos mucho, quizás el haber tratado previamente con un probiótico o con un posbiótico disminuya el número de días que el paciente esté en ese estado de toxicidad. Creo que así muy sencillito diría, no hay diarrea aguda que el día de hoy se escape de una buena recomendación de un probiótico, ¿no? Muy bien, sí. Doctor Cerda, una pregunta para usted. ¿Hay factores conocidos en la actualidad o riesgos de utilizar probióticos o posbióticos en la diarrea del adulto? Sí, pues realmente efectos adversos de los probióticos se han descrito poco. Algunos serían los mismos que cualquier otro medicamento en cuanto a que te pueden dar, por ejemplo, algunos te pueden dar diarrea, curiosamente, algunos te pueden dar estreñimiento, dolor abdominal, prácticamente como cualquier fármaco. Pero ya riesgos específicos se ha llegado a describir en ciertas poblaciones de alto riesgo, pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, neonatos prematuros, pacientes en quimioterapia, donde pacientes con valvulopatías, por ejemplo, donde sí se ha hablado de riesgo de bacteremias, de endocarditis, de fungemias, porque también llegamos a utilizar algunas levaduras, pero realmente son casos aislados, algunos pacientes, por ejemplo, con VIH, que hay por ahí reportes de casos, incluso con hemocultivos positivos, alguno de estos, de estas especies bacterianas, pero se acepta que como grupo son fármacos seguros, quizá cuidarlo en pacientes con mucha inmunosupresión, que justamente a veces son los que queremos apoyar con probióticos porque tuvieron uso prolongado de antibióticos, estuvieron en la terapia intensiva, pero son esos que tienen ese pequeño riesgo de hacer una bacteremia, una fungemia, una endocarditis, y que justamente, por ejemplo, los posbióticos, al ser moléculas inanimadas que incluyen fragmentos de la pared bacteriana, incluyen moléculas, proteínas, péptidos, inclusive hasta fragmentos de DNA, pero que no hay una bacteria viva, pues en este caso los posbióticos no tienen este riesgo teórico de los probióticos de una infección sistémica. Ok, entonces, con esto que nos acaba de mencionar, doctor Remes, ¿usted considera que existe alguna comorbilidad que tengamos que tomar en cuenta antes de prescribir un probiótico o es más seguro dejar un posbiótico en cualquier tipo de población que cuente con diarrea? Pues mira, cumpliendo un poco esa definición estricta, y lo mencionó el doctor Cerda, al ser los posbióticos, la mayor parte de los que tenemos comercialmente en nuestro país son liofilizados o extractos de esos péptidos de la pared bacteriana, realmente debemos de percibirlo como más seguro que la estricta definición de probiótico, que es un microorganismo vivo. La pregunta puntual, no hay un ensayo clínico que demuestre que un posbiótico es más seguro, pero la racional y la práctica clínica sí nos inclina un poquito a decir, bueno, un posbiótico o un prebiótico, ¿no? Ese sustrato que ayuda un poquito a mejorar la disbiosis debe de percibirse como más seguro. Yo retomo lo que decía el doctor Cerda hace algunos minutos, por ejemplo, uno de los probióticos más utilizados, que son las cepas de Saccharomyces, que son muy efectivas. Su problema en pacientes con inmunosupresión es el riesgo de fungemia, como bien lo dijo él. Entonces, teniendo esta disponibilidad de otras intervenciones más seguras, creo que esa comorbilidad la resumiría en el paciente con inmunosupresión, nada más. Ok, y sabemos que existen diferentes combinaciones, pero que también podemos encontrar probióticos solos y posbióticos. ¿Cuál es la diferencia, doctor Cerda, en utilizar un probiótico o un posbiótico? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál sería quizá ese dato por el cual nos orientara en saber cuál utilizar en el caso de la diarrea? Sí, gracias. Yo creo que aquí habría varios puntos para analizar. Primero, la evidencia de la eficacia, que es el más importante, y ciertamente todavía son pocos los posbióticos que tienen evidencia demostrable, pero justamente el Lactobacillus LB, que es de una combinación del Bruecky más Fermentum, tiene evidencia en este sentido. En cambio, los probióticos, la mayoría tienen ya muchos años con esta evidencia en cuanto a eficacia. Entonces, ese sería uno de los puntos. Hay que recordar que
cualquier probiótico tiene que estar probado, igual el posbiótico y ser cepa específica, que en este sentido también podríamos extender o traspolar los beneficios de un posbiótico, o más bien de un probiótico a su posbiótico, porque generalmente se acepta también que el posbiótico, al ser un probiótico inactivo, por ejemplo, por termoinactivación, por calor, debería conservar las propiedades tanto inmunomoduladoras como antimicrobianas, como antiinflamatorias del probiótico padre o del probiótico original del cual deriva. Entonces, también los posbióticos son cepa específico y bueno, además traen como algunos componentes del suranadante, pero se les ha demostrado en algunos estudios de tipo básico, de tipo molecular, cómo efectivamente ejercen acciones muy específicas. Por ejemplo, aumentan los niveles de inmunoglobulina A, tienen propiedades antioxidantes, tienen propiedades bactericidas, que justamente es parte del efecto terapéutico de un probiótico. Entonces, eso sería como por un lado. Por otro lado, la razón de escogerlos también tiene que ver con el tema de riesgos potenciales. Ya se habló del riesgo de infecciones, pero por ejemplo los probióticos tienen también un riesgo teórico transmitir genes de resistencia bacteriana, que en un posbiótico también es un efecto nulo, no existe ese riesgo. Y otro de los riesgos de los que se ha hablado es de que puedas, por ejemplo, perder el efecto de un probiótico si lo estás combinando con cierto antibiótico que tenga efecto sobre ese probiótico. Ciertamente la mayoría son resistentes a los antibióticos convencionales, pero también es un riesgo teórico, es decir, que con tu antibiótico, si lo estás dando en combinación, mates también al probiótico, ¿no? Y entonces deja de ser eficaz. Un posbiótico, por ejemplo, tampoco tiene ese problema porque no está vivo y entonces no lo puedes afectar con un antibiótico. Yo creo que básicamente serían como los puntos importantes por los cuales podríamos considerar para escoger uno u otro. Ok, muchas gracias. Doctor Remes, en el caso de la diarrea eh, crónica en el adulto, ¿considera que se puede utilizar ya sea un probiótico o un posbiótico? Es interesante la pregunta porque en la actualidad este concepto de diarrea crónica, pues nosotros quisiéramos saber cuál es la etiología de esa diarrea crónica. Hoy tenemos muchas más pruebas diagnósticas para ponerle nombre a esa diarrea crónica, pero la pregunta va quizás con base a que muchos de los estudios que leemos, que referimos o que están en las guías son estudios que se realizaron en la década de los 80s, 90s, donde sí hay por ahí, revisando específicamente la combinación de posbiótico que mencionaba el doctor Cerda, de Lactobacillus LB, del Brequifermentum, hay estudios que describen que el uso de estas cepas posbióticas en diarrea crónica asociadas a lo mejor a infecciones parasitarias o bacterianas, o a lo mejor a lo que hoy llamamos intestino irritable con diarrea, el utilizar este tipo de posbióticos son efectivos en reducir el número de evacuaciones, síntomas. Lo menciono en el contexto actual porque entiendo que hace poco se presentó en Semana Nacional de Gastro un ensayo clínico de esta cepa de posbióticos en el manejo de síndrome de intestino irritable con diarrea, demostrando que esta combinación de posbióticos disminuye el número, la frecuencia e incluso la duración de los síntomas de pacientes con intestino irritable. Entonces, sí hay, tanto en esta diarrea crónica funcional, que es el intestino irritable, como en esta diarrea crónica que pues no sabemos si antes eran sobrepoblaciones bacterianas, esprutropicales, giardiasis, pero definitivamente no es mucha la evidencia, pero sí contamos, y por eso así están aprobados, por ejemplo, en nuestro país esta cepa de posbióticos a la cual nos estamos refiriendo el día de hoy, ¿no? Ok, y en este caso, doctor Cerda, en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, que probablemente se pueden beneficiar entonces del uso de probióticos y posbióticos, ¿se podrían utilizar de forma preventiva para disminuir este número de evacuaciones, sobre todo en pacientes con intestino irritable? Pues de entrada no tenemos mucha evidencia al respecto y justamente apoyando lo que dice el doctor Remes, los probióticos empezaron en algún momento como teniendo mucha expectativa positiva
en cuanto a su uso en diarreas crónicas, específicamente diarreas funcionales, como la de intestino irritable. No había mucho entusiasmo al respecto y los estudios empezaron a ser como muy novedosos y muy buenos. Pasó el tiempo y se fue perdiendo parte de ese entusiasmo porque en parte se fue teniendo estudios con mayor rigor científico, con mejor metodología, con cepas específicas, y se vio que el efecto específicamente en esta indicación al final no era tan bueno como pensábamos. Solos probablemente sea el peor escenario, o sea, como monoterapia definitivamente no hay una razón ni una justificación de su uso. Incluso por ahí hubo un posicionamiento del American College, si no me equivoco, o de la AGA, y ahí sí no estoy seguro, ahorita me desmentirán ustedes, donde de repente dijeron, no, pues los probióticos no sirven para nada. Y luego hubo como un fe de ratas de decir, bueno, tampoco podemos decir que no sirvan, hay que darle su valor, su justa utilidad, y se empezó a ver que, pues sí, o sea, tiene un efecto menor, pero además probablemente en combinación, justamente porque no en monoterapia son la mejor opción. Por ejemplo, hablaba el doctor Remes de muchos de estos casos asociados a sobrepoblación bacteriana, no a SIBO, donde probablemente en combinación, y yo en lo particular uso algunos probióticos con buena respuesta, con rifaximina, ¿no? En estos pacientes con intestino irritable, tendencia a la diarrea, que nos va bastante bien. Ahora, específicamente la pregunta, y bueno, quería primero como extender esa parte del comentario, la pregunta de prevención. Incluso en diarrea aguda no tenemos tanta evidencia. Hay por ahí algunos casos, algunos estudios en pacientes con rotavirus, por ejemplo, intrahospitalario, que están en las mismas salas de estas salas de pediatría donde comparten pabellones, donde quizá pueda beneficiarse. Pacientes que tuvieron Clostridium o Clostridioides difficile, donde también pudiera ser utilidad en prevención, pero no estoy seguro que vaya a ser algo que se pueda utilizar más como para intestino irritable, como para prevenir en forma crónica, y que yo sepa no hay algún estudio al respecto. Ok, y mencionaba ahorita algo sobre la rifaximina, que en muchas ocasiones hace como esta combinación de pro y posbióticos. Doctor Remes, cuando utilizamos antibióticos, sobre todo en una diarrea infecciosa, ¿podemos utilizar en conjunto el probiótico o posbiótico o tendríamos que esperar a terminar el ciclo del antibiótico para posteriormente dar el probiótico posbiótico? Bueno, antes de contestar la pregunta, sí agregar al comentario del doctor Cerda, me parece muy importante que recordar que intestino irritable con diarrea fisiopatológicamente puede haber múltiples causas. Y él mencionó un tipo, ¿no? El paciente que tiene disbiosis, el intestino irritable postinfeccioso, el que tiene exposición a antibióticos, ese es el intestino irritable que esto puede ser útil. Pero ese intestino irritable que probablemente esté relacionado con ingesta de FODMAPs o con tránsito intestinal acelerado por una cuestión con mucha comorbilidad psicológica, esto no va a funcionar. Entonces yo insisto mucho en que probióticos, posbióticos, rifaximina, en el entorno de la disbiosis, sin duda lo hacemos, ¿no? Y coincido con lo que dice el doctor Cerda. La coprescripción con antibióticos, pues la respuesta es, depende de con qué lo prescriba, porque si yo utilizo un antibiótico con un probiótico que es un microorganismo vivo, quizás el antibiótico tenga un efecto. Entonces, si van a utilizar un probiótico, yo creo que habría que alejarlo de la dosis del antibiótico o de plano optar por posbióticos o probióticos de tipo hongo que tienen esta resistencia a antibióticos. Entonces, un poquito el mensaje es, no todos los probióticos posbióticos son iguales. Entonces, si yo voy a utilizar un antibiótico de alto espectro, tengo riesgo de que tenga ese efecto el antibiótico sobre mi probiótico, pues utilizo un posbiótico que, como lo mencionaba el doctor Cerda, pues realmente no son las bacterias, sino son los péptidos que pueden tener este efecto. Entonces, la respuesta es depende de la cepa que se utilice, ¿no? Sí, son cosas que siempre tendríamos que tomar o factores que siempre tendríamos que tomar en cuenta, pero ¿hay también alguna indicación, doctor Cerda, en qué momento tendría que tomar el probiótico, posbiótico el paciente y cuál es el tiempo recomendado o se podría tomar indefinidamente hasta mejorar las evacuaciones? Sí, es una pregunta muy interesante que además no tenemos una sola respuesta. Entonces, sí, el inicio del probiótico yo creo que está un poquito más claro, pues en cuanto el paciente empiece con una diarrea, en ese momento yo siempre a mis pacientes les digo, a ver, siempre
una diarrea aguda hay que empezar con 3 cosas. Número 1, mucha hidratación con suero rehidratante, no con agua. 2, algún antidiarreico, el que les guste, puede ser subcitrato o subsalicilato de bismuto, puede ser alguna arcilla, de estas absorbentes, en fin, y junto con un probiótico, ya como un tratamiento estándar, porque ya lo hemos dicho, los probióticos y los posbióticos han demostrado que disminuyen hasta en 24 horas la duración de un cuadro diarreico. Entonces, mientras más pronto lo inicies, pues mejor efecto tendrás en esa reducción del cuadro, el componente antiinflamatorio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, lo antes posible. Y ahora, el tiempo sí es como muy variable. Inicialmente, pues se hablaba como de tiempos cortos, pues el tiempo que dure la diarrea. Ahora empieza a haber evidencias que, y ya lo sabíamos, pero probablemente no lo habíamos como analizado de esta forma, la disbiosis no se recupera tan rápido. Entonces, a lo mejor la diarrea ya se quitó, pero todavía tienes un entorno de disbiosis que se va a beneficiar de un probiótico o un posbiótico por un poco más de tiempo. ¿Cuánto? Podría ser de 2 a 4 semanas. En diarreas crónicas se habla de 4 a 8 semanas por la utilidad mínima. Entonces, pero yo creo que alrededor de un mes es un buen número. Tampoco estaría yo de acuerdo en uso prolongado más allá de este tiempo o uso continuo, que es algo que los pacientes nos preguntan mucho, ¿no? ¿Y puedo tomarme el probiótico diario? La verdad es que no tiene un sentido. Saliendo de la indicación, no tendría caso. Yo más bien les comento siempre a mis pacientes, después de esto hay que cuidar tu microbiota. ¿Cómo lo haces? Pues evita antibióticos, evita infecciones, haz ejercicio, come mucha fibra, todos estos aspectos que sabemos que reducen el riesgo de tener disbiosis, ¿no? Sí, por eso va a ser importante que sepamos realmente cuándo es la indicación y cuál es el tipo de probiótico y posbiótico que es el adecuado para el paciente, porque en muchas ocasiones incluso ya viene el paciente tomando alguno de ellos que probablemente ni le ha funcionado o no le va a funcionar. Entonces, sí son varios factores que tendríamos que tomar en cuenta para prescribir un probiótico o posbiótico en la diarrea. Y bueno, antes de que nos den su gastroperla, me gustaría preguntarles a los dos cuál es su perspectiva futuro que tienen sobre el uso de probióticos y posbióticos en los trastornos gastrointestinales. ¿Creen que sobre todo en la diarrea en el adulto va a ser como parte fundamental o base en el tratamiento? Bueno, yo ahí tomaría la primera parte. Creo que con diarrea aguda infecciosa, ya tomó su lugar, ¿no? Así, esas mismas recomendaciones que hace el doctor Cerda las venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Hidratación, tratamiento sintomático y un probiótico, posbiótico para la recuperación. Pero la segunda parte es en el contexto de trastornos de la interacción cerebro-intestino, específicamente, y contestando un poquito la duda del doctor Cerda, la Asociación Americana de Gastroenterología tiene este posicionamiento que dice que estamos todavía en una zona gris como para generalizar su uso y un poquito ese justo medio es no prescribirlos de forma única, sino como un tratamiento adyuvante. En intestino irritable, la evidencia no lo recomienda más allá de 12 semanas, que sería como el tiempo donde dices, bueno, puedes probar como un tratamiento fisiopatológico. Y en el futuro, creo que lo que estamos esperando, no sé si sea un probiótico, un posbiótico, un péptido sintetizado que tenga esa propiedad de restaurar la función epitelial, mejorar la permeabilidad y la digestión, sería lo idóneo, ¿no? Que llegáramos a esto que se llamaría farmabióticos, ¿no? O sea, una prescripción farmacológica derivado de toda esta investigación, pero creo que, bueno, pues el camino se viene trabajando en las últimas 2 o 3 décadas. El riesgo es el que estamos viviendo, ¿no? La desviación mediática de los productos milagro, y esa es un poquito una reflexión, no para nosotros, sino para los pacientes, ¿no? Así es, y en su caso, doctor Cerda. Eh, pues la verdad es que yo creo que prácticamente hemos abarcado todos los aspectos. Igual yo creo que tienen su uso bien establecido en combinación en la mayoría de las indicaciones.
siempre ahora tenemos esta opción de los posbióticos que ya hemos hablado de sus ventajas, ¿no? Y también recordar que parte de este tema de la disbiosis va más allá de un probiótico o un antibiótico, sino empieza con una serie de hábitos, que es lo que yo le digo, como cuida tu microbiota, cuida tu flora, le digo al paciente, y que estas son herramientas terapéuticas con indicaciones precisas, que además hay que conocer la indicación, más bien el probiótico para cada indicación, porque ya lo dijo el doctor, no son iguales ni son para las mismas indicaciones. Entonces, y esa es también tarea de los médicos, investigar un poquito cuál probiótico sirve para qué indicación, cuánto tiempo lo vamos a dejar. Muy bien, y bueno, ya para finalizar con este podcast, me gustaría que nos dieran su gastroperla cada uno de ustedes. Bueno, la mía es, evidentemente, en el contexto de una diarrea aguda, tenemos que tener una buena selección de lo que sería el pre, post o probiótico que quisiéramos utilizar. Creo que es parte fundamental del tratamiento, pero sí que tengamos esa especificidad de la cepa para la indicación con base a la evidencia científica, ¿no? Y ahí lo hemos reiterado a lo largo del podcast el doctor Cerda y un servidor. Doctor Cerda, su gastroperla, por favor. Pues mira, la junto con parte de la pregunta previa. Mientras no tengamos un tratamiento a la carta, que me gustaría en algún futuro, así como ahora tenemos un panel genético que te dice qué bacteria te está causando un problema, que en algún momento podamos tener un panel que te diga qué combinación de bacterias o incluso levaduras podrían ayudarte. Pero mientras eso llega, pues hay que cuidar la microbiota, hay que usar los probióticos de forma juiciosa, indicación adecuada, cepa adecuada, y sobre todo creo que el contexto de la diarrea aguda es el más importante. Yo diría que no hay diarrea aguda, y también lo dijo al principio el doctor Remes, que no se beneficie de un probiótico o posbiótico. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias a los dos por habernos ayudado en este episodio y nos vemos pronto. Gracias. Yes. Hasta pronto. Innovación Ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.